Pueden sentarse, mis amados. Me da alegría que hoy estén aquí, hayan separado tiempo para Dios. Ustedes han sacado el tiempo más valioso de sus vidas. Así que si están aquí porque Dios los trajo. Amén. Dios los trajo. Hay una palabra que quiero darles y dejarles. Y es una palabra que tiene que ver con salvación. Tiene que ver con la salvación de sus familiares, con la salvación de nuestra gente. ¿Qué hace Dios cuando hay un familiar difícil? Póngame ese tema ahí, quiero ese título. ¿Cómo salva Dios a mi familia cuando es difícil de salvar? ¿Cómo salva Dios a mi familia o a un amigo o a un vecino cuando es difícil de salvar? ¿Qué hace Dios? Cuando yo pienso en esto, digo, Señor, ¿será que a mí me pasa eso? ¿Tengo familiares difíciles? Sí. Y cuando oro le digo, Dios, y bueno, ¿y cómo vas a alcanzar a esta persona tan difícil? Porque mi deseo, Dios, es que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el deseo de Dios siempre es ese. Dios no retarda su venida, sino es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero que piensen por un instante si tienen un amigo, un familiar, un vecino, un tío, un abuelo, un primo, un hijo. Y usted dice, ¿qué cosa? ¿Cómo poder salvarlo para que mi hermano, mi primo, mi tío no se pierda, sino que tenga vida eterna? Y cuando miro los profetas, miro que siempre fueron los hombres que Dios usó para confrontar, para anunciar, para mostrar las consecuencias del pecado y para convertir a un pueblo de las tinieblas a la luz. Quiero que manejemos estas tres palabras, Manuel, si las puede poner ahí. Lo primero, confrontación. Usted y yo tenemos que aprender a confrontar. Aprender a confrontar. En segundo lugar, tenemos que decirles las consecuencias del pecado a la gente. Las consecuencias de no tener a Cristo en el corazón. Tenemos que aprender eso. Y tenemos que decirles que Dios siempre, cuando usted ama a Dios, cuando usted lo adora, cuando usted le sirve a Dios, Dios siempre está en modo conversión. En modo conversión. Conversión. Entonces, primera palabra para hoy, confrontación. Segunda palabra, consecuencias. Y tercera palabra, conversión. Y Dios siempre se mueve así. En su gracia y en su amor, siempre levanta un vocero. Siempre que Dios ama a un lugar o ama a una persona, le pone un vocero al lado. Cuando Dios dice castigar a una ciudad o a un país, le quita el vocero, le quita el predicador, le quita el que le anuncia el mensaje. Pero cuando Dios te ama, o cuando Dios ama a una familia, o cuando Dios quiere salvar a un pueblo, le pone un predicador, o le pone un vocero, o le pone un profeta al lado. Por eso ustedes son muy importantes, porque ustedes son los hombres de Dios para este tiempo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Entonces, vamos a ir a un capítulo de la Biblia bien hermoso que está en Isaías, en el capítulo 28. Quiero que vayan ahí. El profeta mayor de Isaías. Y quiero que vayan al 28, capítulo 28. Y cuando les hablo de lo difícil a veces que es salvar y llevar a la salvación a un pueblo, a una nación, a una familia, entonces yo miro a Israel, que es un pueblo difícil. La Biblia le dice duros de servicio, les dice contumaces. La Biblia les habla que son tercos. Y no sé si usted dice, pastor, yo me puedo ampliar un poquito. Entonces yo le digo, sí, ¿será que mi país Venezuela es terco?
Gracias a Dios no hay venezolanos hoy aquí, solo uno que está brillando por ahí. Y uno dice, ¿cómo Dios podrá salvar a Venezuela? ¿Ah? ¿Cómo Dios podrá salvar a mi suegra? ¿Cómo Dios podrá salvar a Perencejo o Futanejo, que es duro? Y este pasaje me muestra de un hombre que Dios usó para anunciar el evangelio, anunciar a Dios en un país difícil donde los sacerdotes se habían pervertido, donde el ejército se había pervertido, donde el gobernante se había pervertido. Cuando a una nación se le pervierte su sistema judicial, cuando a un país se le pervierte su sistema espiritual, y cuando a un país se le pervierte el sistema gubernamental, político, todo lo que son los gobernantes se pervierten y hay corrupción, Dios tiene que venir con un juicio para salvarlos, para salvarlos, para salvarlos. Y vuelvo a lo nuestro. Cuando usted mira que una persona está perdida espiritualmente, en lo que tiene que ver con su justicia, está perdido. Y usted dice, así está mi hermana, así está mi tío, así está mi abuelo. Dios, por amor a usted, los va a salvar. Y la pregunta es, ¿cómo los va a salvar? Sí, pero ¿cómo? Entonces miramos las escrituras en el capítulo 28 y miramos a un profeta que va a confrontar. Primera palabra, confrontar. Y es lo que yo quiero que mientras yo lea las escrituras, ustedes miren y evalúen o piensen cómo vamos a confrontar. Dice las escrituras, capítulo 28, versículo 1: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Estoy hablando de un país que está corrompido, de un profeta que en el año 750 años antes de Cristo, un profeta que no es como Jeremías en su estrato 1, sino es estrato 7. Isaías es estrato 7, es estrato de Dios, un profeta de Dios, pero está en la cúpula, está allá en la corte. Es profeta de corte y está en medio de los gobernantes, está en medio de los sacerdotes, está en medio del ejército, está en medio de los jefes de los ejércitos de Israel, y están ahí, y él mira corrupción del rey, corrupción de los sacerdotes y corrupción de los jefes del ejército. Están borrachos, están ebrios, están celebrando la alianza que tienen con Egipto. Y ellos dicen, vamos a enfrentar a Siria, pero tenemos a Egipto. Pero en ningún momento oran, en ningún momento ayunan, en ningún momento están confiando en Dios. Y al profeta lo tienen de lado, porque es que ese profeta siempre que habla nos desanima y nos dice que Dios está en contra de nosotros. Y así pasa muchas veces cuando usted va a abrir su linda boca y hablarles de Cristo. La tienen a usted señalada como la evangélica, como la aguafiestas. Siempre que habla y nos desanima. Y en cambio nosotros hemos hecho pacto con la muerte y pacto con la mentira, y estamos bien y estamos prósperos. Porque siempre que usted habla nos desanima. Y en esta Navidad se va a encontrar con muchos familiares así, amigos así, que usted tiene que llevarles el evangelio y ellos están prosperando y ellos están bien. Han hecho pacto con la muerte, pero están bien. ¿Y cómo vas a evangelizarlos? ¿Cómo vas a ganarlos para Cristo cuando Dios está en modo conversión? Cuando Dios, por amor a ti, los va a salvar. Y miro a un profeta que se para y se amarra los pantalones, ¿oyó? En ese tiempo no habían pantalones, pero se amarra la túnica a la cintura. Y de una le entra a esta plaga que se vomita en las mesas de allí de la corte. Se emborrachan y llegan a la madrugada y tienen un montonón de haces, un pocotón de vómito, huele a podrido allí. El profeta se levanta en la mañana a orar y huele a vómito, claro, los vómitos del rey, los vómitos de los jefes de los ejércitos y el vómito de los mismos
sumos sacerdotes y sacerdotes borrachos, y se levanta el profeta y huele a podrido y dice: esta es mucha plaga, pero es el pueblo de Dios. Y cuando los ve ahí, luego que hacen limpieza y luego que limpian las mesas y están allí en medio de la sala del palacio de justicia y están allí, entonces se levanta el profeta para decirles la verdad, y ellos están ahí entre temblando, ¿cómo le llaman a eso? ¿Cómo es que le llaman? ¿Están enguayabados o cómo se los dice de otra palabra? ¿Qué otra palabra hay del enguayado? Del guayabo, ¿cómo es que le decían? Eso, el hermano sabe harto de eso. La resaca, cuando están en resaca, cuando están borrachos ahí levantándose y han limpiado, huele ahí entre el olor del menjurje que echaron y limpiaron, pero huele a podrido. Se levanta el profeta para decirles y confrontarlos. Se levanta para confrontarlos. Miren lo que dice las escrituras. Dice así: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Quiero que me dé la versión PDT. Quiero que me gusta cómo lo dice la PDT. Yo quiero que a todos los que están aquí puedan comprender un poquito más en la versión PDT. Dice la palabra ahí en Isaías 28: ¿qué mal le irá a la corona orgullosa de los borrachos de Efraín? Adorno orgulloso de flores marchitas que se alzan sobre un valle fértil, se emborrachan con vino. Miren, el Señor les tiene preparado a alguien fuerte y poderoso, como tormenta de granizo, como viento destructor, como una fuerte inundación. Con sus propias manos Él derribará esa corona orgullosa de los borrachos de Efraín y la pisoteará con sus pies. Y a ese adorno orgulloso de flores marchitas que se alzan sobre un valle fértil le pasará como les pasa a los primeros hijos, a los primeros higos que maduran antes de la cosecha, que cuando alguien los ve se los come tan pronto les echa mano. Les está confrontando, y se los voy a parafrasear así: ¿qué mal les irá? Ojo, se levanta Isaías y le dice: ¿qué mal les irá a la corona orgullosa? Y están ahí ellos, a la corona orgullosa, a todos los líderes. ¿Qué mal les va a ir? De los borrachos de Efraín, les dice borrachos. Adorno orgulloso de flores marchitas. Claro, se creen hermosos, pero están adornados con flores muertas que se alzan sobre un valle fértil, se emborrachan con vino. Miren, a ustedes borrachos sinvergüenzas les tiene preparado el Señor alguien poderoso, como tormenta de granizo, como viento destructor, como una fuerte inundación. Con sus propias manos Dios los va a derribar. Están ahí los dirigentes de Israel. Esa corona orgullosa de los borrachos de Efraín, y la pisoteará. Dios los va a pisotear, ¿oyó? Y a ese adorno orgulloso de flores marchitas que se alzan sobre un valle fértil les pasará como les pasa a los primeros higos que maduran antes de la cosecha, que cuando alguien los ve se los come tan pronto les echa mano. Ustedes parecen por fuera deseosos, pero por dentro están podridos. Confrontación. Pastor, ¿usted quiere que así le diga a mi hermana cuando venga, que no es cristiana, que yo le diga: hola, adorno marchito? Solo piense en esto, que Isaías está confrontando a un pueblo para que se arrepienta. Les dice la verdad: borrachos que se embriagan, que se emborrachan dando juicios,
Están borrachos cuando van a trabajar. Ve al versículo 5. Ese día el Señor Todopoderoso será una hermosa corona, un adorno glorioso para los sobrevivientes de su pueblo. Y será espíritu de justicia para los jueces y espíritu de valentía para los que defienden las puertas de la ciudad de los ataques enemigos. Es bendición para los obedientes. Pero, verso 7. Pero están esos que se tambalean de tanto vino y tropiezan de tanto licor, sacerdotes y profetas borrachos, dirigentes políticos borrachos, comandantes del ejército borrachos. El auditorio de Isaías es un montón de borrachos ebrios que les gusta sacar pecho, hablar mucho, y son los dirigentes de una nación. Y tienen un profeta al frente que les tiene que hablar. Estoy diciendo que si alguno de nosotros tenemos familiares así, algunos de nosotros tenemos que pararnos firmes y decirles la verdad. No dicen amén, pero así es. Pero están esos que tambalean, verso 7, que se tambalean de tanto vino y tropiezan de tanto licor, sacerdotes y profetas, a los que la cerveza hace tambalear, todos confusos por el vino, deambulan por causa del licor. Se tambalean cuando ven visiones, tropiezan cuando están dictando sentencia. Todas las mesas están cubiertas de vómito y no hay un solo sitio que no tenga haces. ¿A quién le impartirán conocimiento? ¿A quién les hará entender el mensaje? ¿A los bebés que dejaron de lactar? ¿A los que acaban de dejar el pecho? Les dice: la amé con la A, M-A, la amé con la I, M-I. Mi mamá me mima. Y aquellos hombres, cuando Isaías los confrontaba, ellos decían: ¿qué va a hablar, profeta? Y les dolía la cabeza. ¿Es que acaso nosotros somos niños para que usted nos esté ahí hablando como usted nos habla de Dios? Nosotros ya somos maduros. Yo soy sacerdote. El otro decía: yo soy el rey. El otro decía: yo soy el jefe. Y el Señor, y ellos decían: ¿es que acaso somos niños para que nos hable así? Cuando Isaías lo estaba confrontando, lo mismo van a decirnos a nosotros. ¿Qué me viene a hablar usted de Cristo? ¿Qué va a hablar usted de Dios? Mire cómo estamos nosotros todo el año estamos bien. Mire, tengo ahí mi carro, tengo mi casa, he prosperado, estamos bien. Están borrachos y están bien, están prosperando. Y ustedes, cuando les va a hablar, ellos le van a decir: no me hable a usted de ese Cristo. ¿Es que al caso somos niños para que usted nos venga a regañar? De verdad que Dios les hablará. 11. De verdad, dice Isaías, que Dios le hablará con lengua enredada y con idioma extranjero a este pueblo. ¿Cómo es que Dios les va a hablar? Con idioma enredada y con lenguaje extranjero. ¿No entienden en español? Entonces Dios les va a hablar en el idioma que ustedes entienden. Versículo 12. Él les había dicho: este sitio de descanso, que repose el cansado. Pero no quisieron escucharlo. Ustedes, se les ha hablado, se les ha dicho, pero ustedes no paran bolas. Toda la vida he sido cristiana y le he hablado de Cristo, y usted no me atiende, usted no me entiende, usted me trata como si fuera nada. Ahora el Señor le dirá: escúcheme, hermana, tío, abuelo, primo mío. Ahora el Señor le dirá: la amé con la A, M-A, la amé con la I, M-I, mi mamá me mima. Así se irán y caerán de espaldas, se irán, caerán en la trampa y serán capturados. ¿Quieren que les hable entonces en un idioma de niño? Les hablaré de un idioma de niño. Ustedes son como niños, no prestan atención, y un día Asiria vendrá y los destruirá, y caerán y serán destruidos. En el año 750, escúchame bien, Isaías está hablando, dando esta profecía.
Y en el año 722, las 10 tribus del norte de Israel quedan desaparecidas, destruidas, borradas del mapa. Asiria vino y los destruyó. Estoy diciendo como si usted estuviera hoy en casa diciéndole: mami, conviértate a Cristo, conviértete. Mamá, Cristo te ama, Jesús te ama. Mami, vendrá juicio sobre la tierra, vendrá el juicio final. Este mundo será destruido, este mundo pasará. Papi, mami, abuelo, amigo, mi hermano, arrepiéntete, conviértete. Le está hablando 27 años antes, 27 años después. El juicio viene sobre Israel como vendrá sobre esta tierra. Usted hoy le corresponde hablar de Cristo. Ustedes deben de llevar el mensaje a sus seres queridos. Mire, mami, papi, tío, abuelo, estamos en un periodo donde es Navidad, donde comemos natilla, donde hay buñuelos, donde hay muchas cosas, pero ustedes deben de arrepentirse. No, que Él me va a hablar usted. Mire, Jesús te ama, mamá, papá, tío, abuelo, porque vendrá un juicio sobre la tierra. 14, verso 14. Confrontación. Confrontar. Y usted debe de confrontar a tus seres queridos con la palabra de Dios. La tierra será destruida y solamente los que se levanten en Cristo Jesús, los que tengan a Cristo, serán salvos. 14. Por eso es mejor que oigan el mensaje del Señor. Por eso, por esta destrucción, por este juicio, por Apocalipsis que se viene sobre la tierra, pero Isaías decir, por Asiria que viene a destruir aquí a Israel, todos deben de prestar atención a las palabras que yo les voy a decir. Por eso es mejor que oigan el mensaje del Señor. Ustedes, los arrogantes que en Jerusalén gobiernan a este pueblo, ya es sacerdotes, vuelvo a decir, gobernante, les está hablando Isaías. Isaías está tocando la corrupción de aquel tiempo. Ustedes, verso 15, afirman: hemos hecho un pacto con la muerte. Irónicamente, cuando ellos están haciendo pacto con Egipto, el profeta les dice: ustedes están haciendo pacto con la muerte. Usted le diría a su hermano, a su tío, a su abuelo: ¿estás adornada con flores marchitas de este mundo? Usted le diría, comiendo natilla, a un hermano, a un tío, a un abuelo suyo, le diría: ¿usted se acuesta con la muerte? ¿Usted tiene pacto con la muerte? Este es Isaías confrontando al pueblo. Y muchos de nuestros seres queridos tienen pacto con la muerte. Están prosperando, se están burlando de usted, se ríen en este mundo porque creen que les está yendo bien. Hacen falsas confianzas, tienen falsas confianzas, tienen completamente pacto con la muerte y con la mentira, y les está yendo bien, y usted le cuesta hablar y abrir su boca y decirles: arrepiéntete, conviértete, porque viene un juicio sobre la tierra. No puedo predicar un sermón profético sin confrontación, porque le quitaría el tinte, le quitaría al texto, le quitaría la fidelidad. Cuando un profeta hablaba, era confrontar un pueblo lleno de pecado. Isaías confronta. Ahora, los profetas en este tiempo, muchos quieren profecías de este mundo, que me digan que me va a ir en el año 22. No, lo que usted necesita es ser profeta del mensaje del futuro que se viene sobre la tierra. Hoy necesitamos predicar a Cristo. El que tiene a Cristo tiene vida eterna, pero el que no tiene Cristo será condenado. Ustedes, 15, mire el sentimiento de Isaías. Ustedes afirman: hemos hecho un pacto con la muerte y un convenio con el lugar de los muertos, para que cuando venga el terrible castigo no nos afecte. Conseguimos refugio a base de mentiras y escondedero mediante el engaño. Así está la gente que no tiene a Cristo, pero que está prosperando. Por
por esta posición en la que están ellos, haciendo alianzas y confiando en la mentira, se vienen las consecuencias. Lo segundo que usted tiene que saber es las consecuencias. ¿Cómo va a obrar Dios con aquellos que tienen pacto con la mentira? Usted confronta, y en segundo lugar debe de saber las consecuencias que se vienen sobre aquellos que tienen falsas confianzas y no tienen a Cristo en el corazón. 16. Por eso el Señor Dios dice esto. Ya sabemos el por eso, porque su confianza en la muerte, la mentira, están en la belleza, están en el dinero, están en las posesiones, están en las riquezas falsas, están en todo lo que este mundo deslumbra. Le decía a los jóvenes: nunca, 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 nunca deseen estos sueños fatales. Y les mostraba a Ronaldo cuando está en su yate, cuando está en su avión, cuando está en sus trofeos, o cuando tiene ¿cómo se llama? Su colección de carros impresionantes. Nunca compren este sueño, jóvenes, porque es un fracaso. Esto es un fracaso. Esto es un sueño mortal si no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo. Y ahí están haciendo pacto con la muerte. Y cuando venga el azote del turbión, cuando venga el juicio, estarán perdidos. Y ustedes son los profetas de hoy que tienen que confrontar. No, pastor, yo no voy a armar yo no toco ese avispero. Bueno. ¿Sabe qué? Como pastor siempre he tenido esta posición. No soy de los que me gusta decir, yo se lo iba a decir, pero no se lo quise decir. Eso es ser uno malvado. Llénese de amor, llénese de oración, llénese de Dios. Y el día que lleguen a comer natilla el 24, confróntelos. Pero les voy a enseñar a confrontar. Pastor, ¿cómo se confronta? Cuando usted vaya a soltar las consecuencias, en primer lugar usted tiene que presentar la gracia. Lean conmigo los que quieren salvar la suegra en esta Navidad. Vamos a ver, versículo 16. ¿Cuántos quieren ganar la suegra para Cristo? Oiga, pero ¿qué pasa aquí? Me preocupa. 16. Por eso el Señor dice esto. A ver, todos. 16, versículo 16. Entré a las consecuencias. Cuando usted va a soltar las consecuencias, en primer lugar tienes que, antes de que se coman la natilla y se ponga a hablar de lo que se viene, denle la gracia. Miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, Cristo. Piedra probada, Cristo. Principal, Cristo. Valiosa, Cristo. Un cimiento firme, Cristo. El que confíe no se inquietará, Cristo. Entonces se sentó tu familia, se sentó a comer buñuelo o tamal, y usted dice: voy a orar y quiero decirles a todos, así estén haciendo pacto con la muerte ellos, así estén haciendo pacto con la mentira, usted debe decirles: Cristo les ama, Jesús murió por ustedes y los ama tanto que por amor a mí, amor a mi familia, los va a salvar. Dije que los va a salvar. Dije que Dios va a salvar a tu familia. Y Dios está aquí hablando con un profeta, está ministrando a un profeta. Escúcheme, el profeta conoce el futuro. Y usted conoce el futuro. Usted lo conoce cuando lee Apocalipsis y cuando escucha la palabra, sabe que el futuro de la iglesia es maravilloso. Pero el futuro de los que no tienen a Cristo es condenación y muerte eterna y juicio. Entonces, como usted lo conoce, en primer lugar, antes de hablar de juicio, hable del Señor. Si ustedes hoy reciben a Jesús, serán salvos. A su nombre. Versículo 17.
Yo haré, ya se vienen las consecuencias. Escuchen esto. Yo haré que la justicia sirva de nivel y la honestidad de la plomada. El granizo arrasará con el refugio conseguido a base de mentiras. Escuchen lo que les dice Isaías. Voy a volver a leerles este versículo 17. Dice el Señor, está el profeta hablando: yo haré que la justicia sirva de nivel y la honestidad de plomada. Entonces Dios va a juzgar con este nivel, va a juzgar así. El nivel con el que Dios va, ¿cómo llama esto? La plomada, o el referente, o el estándar, o lo que Dios va a usar para hacer justicia es este libro, a este nivel. Yo usaré, versículo 17. Yo haré que la justicia sirva de nivel y la honestidad de plomada. Cristo será ese nivel. El granizo, por cuanto están por debajo de la justicia, el granizo arrasará con el refugio conseguido a base de mentiras, y el agua inundará el escondedero. Su pacto con la muerte será anulado y su convenio con el lugar de los muertos no tendrá validez. Cuando venga el terrible castigo, los aplastará a ustedes. Cada vez que llegue el castigo, ustedes lo sufrirán. Llegará mañana tras mañana, día y noche. Al comprender este mensaje serán presa de terror, pues la cama es demasiado corta como para estirarse y la cobija muy pequeña para poder taparse, porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, se enojará y los disciplinará. Consecuencias de hacer pacto con la muerte y estar confiando en falsas confianzas. Cuando venga el juicio, los arrasará. Y dice la palabra ahí de manera contundente: la cama se les achicará y la cobija se les encogerá. Entonces, si usted quiere, pastor, ¿cómo así que está diciendo? Cristo les ama. Cristo los salvó en la cruz del Calvario. Con mucho amor, predíqueles. En segundo lugar, les dice: tía, abuelo, los coge en algún momento y le dice: mire, sobre la tierra viene un juicio. Si ustedes no vienen a Cristo, si usted no acepta al Señor como su Salvador, este juicio los va a alcanzar. Y nada de lo que ustedes tienen les servirá. Nada podrá pagar la salvación para ustedes. Y si no, va a venir mucha disciplina. Van a sentir mucha incomodidad. Y Dios los va a incomodar. Porque va a pasar algo. En tercer lugar, quiero que vean esto. En tercer lugar, después de las consecuencias de que usted le dice: si no tienes a Cristo, te vas a perder, te vas a condenar, te vas a perder en el infierno. Primero gracia, después consecuencias. Confrontación primero y segundo consecuencias, pero esto lo tiene que dar con gracia, con amor. Tercero, quiero que vean el versículo 21. Porque el Señor, lean conmigo, se levantará como en el monte Perazim y se enojará como en el valle de Gabaón. El Señor no está contento con un pueblo pecador. El Señor no está contento contigo, tía, abuela, primo, amigo, mi hermano, que no tiene a Cristo. Y saldrá para salvarte. Y en este momento, escúcheme bien, cuando tú tienes seres queridos, pido al Espíritu Santo que me ayude aquí. Y usted dice: pastor, yo quiero que mi mamá se salve, mi papá se salve. Entonces, tú eres el eje de salvación, tú eres el eje corrector, tú eres el eslabón, tú eres el Isaías de hoy. Confrontas con amor, con la gracia, muestra las consecuencias. Pero en tercer lugar, Dios se pone en modo conversión contigo. Modo conversión, Dios los va a salvar. Conversión, entonces Dios los va a salvar. Conversión, entonces, pastor, explíqueme cómo va a salvar a mi mamá. Quiero que me diga cómo va a salvar a mi tío, a mi hermano, a mi hermana. ¿Cómo la va a salvar? Versículo 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazim y se enojará como en el valle de Gabaón, y Él hará su trabajo. No los oigo. ¿Su qué? Su trabajo. Su trabajo. Cuando dice trabajo, ¿quién es el que va a trabajar? Dios, el Señor. Hará
su trabajo de conversión, su misteriosa labor. Realizará su tarea, algo muy extraño. Pondrá a Maduro, sacará a los venezolanos y se convertirán en Colombia. De manera extraña, salvará a tu familia por amor, de manera misteriosa, a través de una crisis, a través de una cama que se encoge. Dije que a través de una cama pequeña y a través de una cobija que se encoge. No me han entendido. A través de unas finanzas que no alcanzan, a través de una enfermedad que no está puesta para matarte ni para eliminarte, sino para salvarte. De manera, no los oigo. ¿Cuántos reciben que Dios va a salvar a tu familia? De manera. Entonces, no me alcanza, ayúdeme, ahora sí, que era lo que usted me decía, porque es que me están pasando cosas con mis hijos. Modo extraño, pero usted en modo conversión, pero también en modo con discernimiento. Ese es un momento para no estar diciendo, sí, tome. No, para ustedes, venga, oramos y recibe a Cristo. Porque Dios se va a mover así a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? De manera misteriosa, una labor misteriosa Dios va a hacer para salvar a tu casa. Vas a confrontar, no te van a creer, se van a burlar de ti. Tendrás que llevarlos a Cristo, y luego que los lleves a Cristo tendrás que mostrarle las consecuencias de no tener a Cristo, y luego le vas a decir, Dios te ama y te va a salvar de manera misteriosa. Pero no se lo diga. Dile que no se lo diga. Simplemente pídele a Dios que te dé discernimiento cuando Él se esté moviendo de manera misteriosa. Y cuando esté ahí, usted no es el Salvador, es Dios que está orando. Porque usted está orando. Dije que usted no es el Salvador. El Salvador es Dios que está obrando. Y está obrando porque usted está orando. Ore, porque Dios te va a dar la oportunidad de que toda tu familia sea salva en el nombre de Jesús. Versículo 22. Así que ahora le pido por favor, hermano, tío, abuelo, primo, hermana mía, te pido por favor, te pido que ahora no deben tomar, que lo que les estoy diciendo deben de tomarlo en serio. Tómame en serio lo que te estoy predicando, te estoy enseñando. No sea que las cuerdas que los atan se aprieten más y más, porque he oído que el Señor Dios Todopoderoso ha decidido destruir todo el mundo. Tómeme en serio lo que te estoy diciendo, para que no se te aprieten más las cuerdas, Venezuela. Neiro, ¿estás escuchando? Dios te está hablando. Sé que Dios le está hablando a más de uno. ¿Y cómo? La forma extraña. Pastor, entonces le digo a mi tío, a mi abuelo, que viene un juicio sobre él y que un hospital lo está esperando, que una enfermedad lo está esperando, que una quiebra lo está esperando. Pero un momento, que te voy a explicar cómo. Y cuando Isaías está ahí, me imagino que alguien le dice a Isaías, pero ¿cómo así que viene el turbión, el azote del turbión, y que la cama se me encoge y que la cobija se me encoge? Y entonces estará ahí preguntando, y entonces a veces necesitamos explicar bien este asunto. Y para explicar esto, el profeta usa una parábola, y quiero que la miren, de un agricultor. Siga, versículo 23. Miren lo que le dice, porque no comprendieron lo de la disciplina para salvar, lo extraño. Pastor, ¿cómo? Explíqueme lo extraño
lo misterioso como Dios salva a mi suegra. Un ejemplo, ¿cómo la va a salvar si es difícil, pastor, de salvar a mi hijo? Es terrible, se ha vuelto terrible, es grosero, es vulgar, no quiere saber de nada de Dios. Estoy yo aquí, pero él no quiere nada de Cristo. ¿Cómo lo va a salvar? ¿Cómo va a salvar a mi papá que nunca me han oído, nunca me han enseñado? A mi amigo que es prepotente. Dios va a obrar de manera misteriosa. Y explícame lo de la cama que se achica y de la cobija que se encoge. ¿Cómo va a hacer eso, pastor? Y así es para todos, así es para todos. Mire lo que dice Isaías cuando le están haciendo esta pregunta, porque no entiende cómo los va a salvar. Entonces él dice así: oigan ustedes, escuchen mi voz. Acuérdense que el temperamento del profeta es el de Dios. Las lágrimas del profeta son las lágrimas de Dios. El sentimiento del profeta en el Antiguo Testamento era exactamente el sentimiento de Dios. Y cuando el profeta dice: oigan ustedes, escuchen mi voz, pongan atención y escuchen bien lo que voy a decir, es Dios. 24. Cuando el campesino ara para sembrar, cuando el campesino ara para sembrar, ara, mete el rastrillo, mete el, ¿cómo le llaman a eso? Los discos del tractor, y cortan la tierra porque está dura, porque la semilla no entra. Entonces el campesino para sembrar lo hace todo el tiempo. ¿Lo hace todo el tiempo? No. El rastrillo, la quema, la pica o la pala, y el estar haciendo así no es todo el tiempo. No lo entiendo, pastor. Cuando la cama se le encoja a tu tío, a tu abuelo, a tu primo para salvarlo, no es todo el tiempo. Entonces usted dígale: venga, hermano amado, lindo, esto va a pasar. No es todo el tiempo. Dios te está arando para que la palabra te entre. Pero número uno, no es todo el tiempo. Nerio, tú eres venezolano, no estarás todo el tiempo en Colombia. Solamente que Dios está rastrillando para que la palabra entre a Venezuela o entre a tus familiares. No siembra el anhelo. Perdón, este es el mismo versículo, el 24. Deme el 24. Cuando el campesino ara para sembrar, ¿lo hace todo el tiempo? No. ¿Se la pasa continuamente rompiendo y nivelando el terreno? No. ¿Se la va a pasar a todo el tiempo Dios castigando a tu familia para salvarla? No. Esto es un tiempo para que te arrepientas. 25. Cuando ha nivelado el terreno, ¿no siembra el anhelo y espera el comino? Entonces espere la conversión de tus hijos, de tu hermano, de tu tío. Cuando tú les siembras la palabra, tenga paciencia. No siembra el trigo, no siembra el anhelo y esparce el comino, no siembra el trigo en hileras. No estás dándole las doctrinas de salvación, de la vida eterna, de la resurrección, de la cristología, de la neumatología, lo que tiene que ver con la amarteología, el pecado. No estás sembrando doctrina cebada en el lugar apropiado del corazón y en las orillas del centeno. No estás hasta ahora sembrando y discipulando. Discipula. 26. Dios es quien le enseña e instruye la mejor forma de hacerlo. Siga. Un campesino, ayúdeme a leer ahí, no trilla en el anhelo con rastrillo. No todas las personas necesitan de rastrillo. ¿No me hice entender? No todos los familiares tuyos necesitan rastrillo. Siga. Ni hace pasar una carreta por encima.
No todos tienen que ser aplastados con la rueda de la carreta. No. Sino que dice, no pasar una carreta por encima del comino, sino que golpea el anhelo. Solamente unos necesitan palo, otros necesitan vara y otros necesitan rastrillo. Dios sabrá a quién Él va a pasar por un rastrillo, Él va a pasar y darle palo. Él sabe a quién darle vara para convertirlos. Pero usted no diga, le va a caer fuego, le va a pasar a usted un tren por encima para que aprenda, vas a ir al hospital y te vas a... No, Dios no te manda eso. Porque Dios es el que sabe cada persona por dónde la va a pasar para salvarla. A su nombre. El grano, ayúdenme a leer. El grano se tritura un poco para hacer pan. Hay algunos que para ser salvos solo un poco de trituración. Se le pasan por encima las ruedas de la carretera, de la carreta, pero los caballos no lo pulverizarán. Pasarán por crisis, serán apaleados por el mundo, se les va a dar vara a otro rastrillo, pero siempre Dios está en modo conversión. Dije conversión. Dios siempre estará salvando a tus seres queridos. Por eso, número 1, confrontar. Número 2, consecuencias. Y número 3, conversión. Siento que Dios está salvando a más de uno de sus familiares. A su nombre. Versículo 29 y terminamos. Esto también viene del Señor Todopoderoso. Su consejo es magnífico, su sabiduría es maravillosa. Dios no se equivoca cómo va a salvar un país. Dios no se equivoca cómo va a salvar tu familia. Pero usted es parte de este proyecto de salvación de su casa. Tenemos que confrontar. Tenemos que conocer las consecuencias de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Y tenemos que saber que por amor a nosotros Dios los va a salvar de manera misteriosa. Dije que de forma extraña. Unos necesitan rastrillo, otros necesitan palo y otros necesitan vara. Pero eso solamente Dios es el que sabe para salvar a cada uno de tus seres queridos.